Los días antiguos de la Tierra Media, o conocido como la época de la primera Edad del Sol, fue un momento de la historia del universo del Señor de los Anillos, que está recogido en el libro de El Silmarillion, una colección de historias de la Tierra Media que nunca salieron a la luz en vida de Tolkien, y en estos textos se recogen los relatos más importantes de la mitología creada por el autor, y en ella se nos describe la creación de Arda, el planeta en el que se ambienta esta fantasía, y se nos cuenta el origen y la creación de las diferentes razas que moran en la Tierra Media, además del lugar donde habitan los Valar, que cumplen con la función de divinidades de este mundo, y el continente de Beleriand, donde Morgoth, el Señor Oscuro, librará sus guerras contra los pueblos libres, en un periodo crucial dentro de la mitología de Tolkien, donde la trama principal gira en torno a los Silmarils, las joyas legendarias creadas por Fëanor, príncipe de los elfos Noldor. Y aunque no suene este nombre, os diré que la elfa Galadriel, que aparece en El Señor de los Anillos, es sobrina suya. La historia de la Tierra Media comienza con el Ainul Indale, y se nos relata cómo existe un ser creador superior llamado Ilúvatar, que crea unos seres espirituales llamados Ainur a partir de su propio pensamiento, y comenzaría a proponerles temas musicales para cantar como un gran coro. Pero dentro de este coro había una disonancia, ya que Melkor, el más poderoso de ellos, comenzó a incluir parte de sus pensamientos, distorsionando la melodía que Ilúvatar proponía, y muchos Ainur lo escucharon y lo siguieron. Pero Ilúvatar alzó una mano y cambió nuevamente la música, y por desgracia la melodía de Melkor continuaba su ritmo, hasta que Ilúvatar alzó la otra mano y sonó un tercer tema que tampoco pudo aplacar la discordancia de Melkor, hasta que el dios supremo se enfadó, y al alzar ambas manos su acorde se alzó por encima de todo, terminando con la canción. Tras esto, Ilúvatar los condujo fuera de su morada, y al salir al vacío vieron como un nuevo mundo se había creado, y vieron cómo surgían los hijos menores de Ilúvatar, elfos y hombres, creados por la tercera melodía, y muchos Ainur quisieron ayudar a estos hombres y elfos, y aunque muchos espíritus permanecieron con Ilúvatar en los palacios intemporales, otros descendieron al mundo para gobernarlo, y a estos seres se les conoció como los Valar, y a los restantes espíritus menores se les llamó Maiar, sus servidores. Y a esta raza pertenecían personajes como Sauron, Saruman o Gandalf. Pero Melkor también descendió al mundo, y más tarde sería conocido como Morgoth, el primer señor oscuro y antagonista principal del Silmarillion. Y los Valar vieron cómo Morgoth destruía todas las obras que ellos creaban, por lo que acabaron por declararle la guerra. Y cuando los Valar al fin tomaron forma física, hubo una gran guerra de poderes sobre Arda. El relato de la música de los Ainur es precedido por el Valakenta, en el que se establecen las historias míticas de la Tierra Media, aunque más que una historia es un listado de divinidades del universo de Tolkien, estableciendo a los seres buenos, que eran los Valar y los Maiar, y a sus enemigos, que eran Ainur que Morgoth corrompió, como el caso de los Balrogs, como el de la Comunidad del Anillo, que se encuentran en las minas de Moria, un enemigo imbatible al que solo Gandalf, que era un Maiar, podía hacerle frente. El nombre de los Valar y Ainur no era en todo caso accidental, pues estaban ligados a elementos de la tierra o a un papel que cumplir, forjando los cimientos de las historias que se desarrollarían más adelante, como en El Hobbit y El Señor de los Anillos, ya que Aule el herrero, uno de los Valar, fue el creador de los enanos, y Aule enseñó a Sauron a trabajar la forja del metal y la artesanía con la que crearía miles de años después los anillos de poder. A la Tierra Media descendieron por tanto 8 Valar masculinos, contando con Melkor, y 7 Valier femeninas, y de entre todos ellos Ilúvatar designó a Manwë, el hermano pequeño de Melkor,
como representante suyo en la Tierra Media. Por tanto, fue escogido como Rey Supremo y Señor del Aliento de Arda, siendo el personaje con mayor autoridad de entre todos los Valar y el único que tenía comunicación directa con Ilúvatar. Y Manwë fue quien más cercano estaba al corazón de su padre. Como hijo predilecto, era el que mejor comprendía sus altos propósitos y más misteriosos designios, encarnando el aire y los vientos. Y Manwë fue el creador de las grandes águilas, que eran espíritus que encarnaban el bien, probablemente Maiar, ya que fueron sus mensajeros y vasallos, y durante largos años estas águilas tenían la misión de ayudar a los elfos y a los hombres. La más hermosa de los Valar era Varda, reina de las estrellas y esposa de Manwë, y encontraba su poder en la belleza y la luz. Fue encargada de llenar la luz de las dos lámparas con las que se iluminó por primera vez el mundo, y Melkor la odiaba y la temía a la par. Ulmo era el señor de las aguas de toda Arda y residía en el mar, fuera de las tierras imperecederas, y se caracterizaba por su preocupación constante por la Tierra Media. Y llegó a protagonizar varios momentos importantes, ya que gracias a su guía se fundaron las ciudades de Nargothrond y Gondolin, donde los elfos resistirían el poder de Morgoth durante la Primera Edad. La caída de Gondolin es un relato de los días antiguos de la Tierra Media, un viaje al corazón de los tiempos más oscuros de la mitología creada por Tolkien, que, nada más regresar de los brutales campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, fue capaz de imaginar una asombrosa historia que se convertiría en los cimientos de la fundación del Señor de los Anillos. A través de la recopilación hecha por su hijo Christopher Tolkien, conocemos la historia y evolución de Gondolin, la más grande ciudad de los elfos y cuya gloria y esplendor eran famosas en la región de Beleriand, la antigua Tierra Media donde transcurren las historias del Silmarillion. Gondolin fue creada en secreto con la ayuda del Vala Ulmo, que la bendijo y le dio protección, mientras que el elfo Turgon se alzó como el señor de la ciudad y rey supremo de los Noldor de Beleriand. Para su construcción, Turgon se inspiró en Tirion, la fortaleza más bella de Valinor, y en Gondolin se crearon artefactos legendarios que llegarían hasta la época del Señor de los Anillos, como la espada Glamdring, martillo de enemigos, del rey Turgon, que llegaría a manos de Gandalf, y su hermana Orcrist, hendedora de trasgos, que portó en Gondolin Ecthelion, señor de las fuentes, y más tarde sería empuñada por Thorin, escudo de roble. Ambas espadas aparecen en El Hobbit, y otras armas conocidas fueron Dardo, la espada de Bilbo Bolsón, y también la Elessar, la piedra de elfo que llevaría Aragorn durante la Guerra del Anillo. Gondolin se levantó con piedra blanca y permaneció oculta durante siglos, prosperando totalmente ajena a las guerras de Morgoth, que era incapaz de encontrarla. Y Turgon, alertado por la amenaza del Señor Oscuro, partió con una hueste de 10.000 elfos guerreros a la llamada Nirnaeth Arnoediad, conocida como la Batalla de las Lágrimas Innumerables, de la que ya os he hablado en otros vídeos. Y se dice que incluso las más insignificantes armas de un guerrero de Gondolin eran más valiosas y extraordinarias que cualquiera de las riquezas de los hombres. Pero las fuerzas de Morgoth eran muy superiores y prevaleció el Señor Oscuro, obteniendo el control de la Tierra Media. Pero hubieron algunos que resistieron a su control, ya que Turgon pudo retirarse del campo de batalla a tiempo y ocultarse en la ciudad con ayuda de Uor y Urin, mortales de la realeza de los hombres. Sin embargo, Gondolin fue asediada por una enorme horda de orcos, balrogs, lobos y dragones, ya que Maeglin, sobrino de Turgon, fue capturado por orcos y llevado a Angband, la fortaleza del Señor Oscuro. Y Morgoth le prometió que reinaría en Gondolin como su vasallo y le daría en matrimonio a su prima Idril si le revelaba la ubicación secreta de Gondolin y sus entradas. Entonces la ambición y el odio que Maeglin tenía hacia Tuor lo llevaron a aceptar esta propuesta, y Morgoth le devolvió entonces a Gondolin para que los ayudara desde dentro en la invasión.
El ataque a Gondolin fue liderado por Gothmog, señor de los Balrogs, un Maiar corrompido en forma de demonio de fuego, cuya maldad y crueldad no tenía límite, y se dice que tenía la estatura de unos 6 metros. Gothmog era además un poderoso hechicero que tenía el poder de controlar y dirigir demonios menores a su voluntad, y tenía una fama temible como guerrero. La historia completa de este relato lo podéis encontrar en cualquiera de vuestras librerías, ya que se titula La caída de Gondolin. Os invito a que adquiráis este libro y comprendáis con total exactitud todo lo relacionado con esta gran ciudad élfica.